Lo hice por primera vez y no pude evitar amarlo. Si quieres saber cómo termina esta historia, quédate conmigo hasta el final. Mi vida cambió drásticamente con la inesperada llegada de Diego, un primo que no veía desde hace años. Su presencia despertó en mí emociones que jamás imaginé experimentar. Aunque amo profundamente a mi pareja, Andrés, no pude evitar sucumbir a los encantos de Diego. Todo comenzó cuando él reapareció en mi vida, misterioso, lleno de carisma y cargado de historias fascinantes de sus viajes. Sin buscarlo, Diego logró que cuestionara muchas cosas en mi vida, especialmente mi relación con Andrés. Lo que parecía imposible, pronto se volvió inevitable. Era una tarde soleada, y la casa de mis padres estaba llena de alegría. Habían organizado una gran reunión familiar. Entre risas, abrazos y conversaciones animadas, sentí una ola de emociones al ver llegar a cada familiar. Pero había alguien que esperaba con ansias, Diego. De pequeños, éramos inseparables, compartíamos aventuras y secretos que marcaron nuestra infancia. Cuando finalmente apareció, sentí que el tiempo se detenía. Diego ya no era el niño que recordaba. Ahora era un hombre maduro, con una sonrisa cautivadora y una mirada intensa que parecía desarmarme. Su porte y confianza llenaban el espacio de una manera que no podía ignorar. Al reencontrarnos, la nostalgia nos invadió. Entre risas y recuerdos, hablábamos como si el tiempo no hubiera pasado. Pero algo era diferente esta vez, había una energía nueva entre nosotros, algo que no podía explicar. Mientras la noche caía, la reunión familiar tomó otro matiz. Las luces del jardín iluminaban las conversaciones y la música creaba un ambiente acogedor. Mis padres y Andrés estaban completamente inmersos en la velada, pero mi mente no podía apartarse de Diego. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una chispa que me dejaba sin aliento. La cena avanzó y, aunque las conversaciones eran animadas, yo estaba distraída. Andrés hablaba alegremente con mis padres, pero mi atención seguía fija en Diego. Cuando todos salimos al jardín a bailar, sentí que la atmósfera cambiaba. La música sonaba fuerte y el ambiente era vibrante, pero todo lo que podía percibir era a Diego. Esa noche, mientras bailábamos, nuestras miradas se encontraron una y otra vez. Sentí que mi corazón se aceleraba y que algo dentro de mí se encendía. Diego y yo terminamos charlando en una esquina del jardín. La conversación era ligera al principio, llena de recuerdos, pero poco a poco se volvió más personal. Me di cuenta de que había una conexión entre nosotros que no podía ignorar. Conforme avanzaba la noche, Diego se convirtió en el centro de mis pensamientos. La química entre nosotros era innegable y cada encuentro parecía acercarnos más. En un momento, mientras nos alejábamos de la multitud para seguir hablando, me encontré atrapada en sus ojos. Su cercanía hacía que mi corazón latiera más rápido, y sentí una mezcla de nerviosismo y emoción que no podía controlar. Diego era como una tormenta inesperada en mi vida. Su presencia era intensa y abrumadora, y a pesar de saber que estaba cruzando límites, no podía evitar querer más. Aquella noche, mientras las luces del jardín brillaban y las risas llenaban el aire, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Andrés seguía allí, sin darse cuenta de lo que estaba pasando, mientras yo me enfrentaba a una decisión que cambiaría todo. La velada terminó, pero lo que comenzó esa noche fue solo el inicio. Los sentimientos que despertaron en mí no se apagaron, y pronto me vi envuelta en un torbellino de emociones que no podía controlar. Era emocionante, pero también confuso. Mientras bailábamos, la tensión entre Diego y yo crecía con cada paso, cada mirada. Durante el baile, sentía que estábamos en un mundo donde solo existíamos él y yo. Traté de concentrarme en la música, pero sus ojos y esa sonrisa desarmante me mantenían en un estado de incertidumbre. Parecía que podía leer mis pensamientos y comprender los sentimientos que intentaba ocultar. Aunque la culpa me invadía, la atracción hacia él era inevitable. Hacía un esfuerzo por mantenerme alejada, pero cada instante a su lado quedaba grabado en mi mente como si fuera una película que se reproducía una y otra vez. Al avanzar la noche, me sentí agotada. Me acerqué a Andrés, mi novio, y le dije con una sonrisa que necesitaba descansar.
Con la ternura de siempre, me deseó buenas noches sin imaginar los conflictos que me atormentaban. Al llegar a mi habitación, me tumbé en la cama intentando encontrar algo de paz. Sin embargo, mi mente seguía reviviendo cada instante con Diego, las miradas, las palabras, esa chispa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? El remordimiento se mezclaba con una tormenta de emociones que me impedían descansar. Después de un rato, logré quedarme dormida, pero me desperté con una necesidad de ir al baño. Al abrir la puerta, para mi sorpresa, me encontré con Diego. Nos miramos, y con una sonrisa tímida, lo invité a mi habitación para hablar. Nos acomodamos en la cama, y la conversación fluyó como si el tiempo nunca nos hubiera separado. Hablamos de nuestros sueños, nuestras aventuras y los recuerdos de la infancia. Pero a medida que las palabras iban y venían, las miradas se volvían más intensas, cargadas de una energía que no podíamos ignorar. Un sutil coqueteo se coló en la conversación. Intenté desviar el tema hablando de Andrés, mencionando que llevábamos años juntos y éramos felices. Sin embargo, el ambiente ya se había transformado. Diego asintió, pero sus ojos no ocultaban lo que estaba sintiendo. Un silencio cargado se instaló entre nosotros, y cuando nuestras miradas volvieron a cruzarse, la chispa que había comenzado horas antes se encendió completamente. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios encontraron los míos. Fue un momento lleno de pasión e intensidad, como si el tiempo y el espacio hubieran desaparecido. Nos dejamos llevar por el deseo, olvidando todo lo que nos rodeaba. Sin embargo, cuando todo terminó, la realidad golpeó con fuerza. Nos miramos en silencio, conscientes de que aquello no debía repetirse. Aquella noche no pude conciliar el sueño. La culpa y la ansiedad me mantuvieron despierta. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad, pero por dentro estaba devastada. Sabía que lo que había ocurrido debía quedar enterrado en el pasado. Semanas después, recibí la noticia de que estaba esperando un hijo. Junto a Andrés, decidí enfocarme en nuestro futuro, dejando atrás todo lo ocurrido con Diego. Aunque el recuerdo de esa noche seguía atormentándome, entendí que debía seguir adelante y buscar una segunda oportunidad para redimirme. Esta historia no solo refleja los dilemas internos y los conflictos emocionales que todos podemos enfrentar, sino también la importancia de tomar decisiones que nos lleven hacia un futuro mejor. Los errores nos enseñan, y aunque el camino hacia la redención no es fácil, siempre hay oportunidad de empezar de nuevo. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Crees que las segundas oportunidades pueden sanar los errores del pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias impactantes como esta. Hasta la próxima, donde exploraremos nuevas verdades ocultas.